Buenos días, amigas, amigos. Soy Humberto González. Humberto Tweets en las redes sociales, miembro del Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional de Venezuela. Hoy es jueves 15 de febrero de 2018. El tema de hoy, mi mensaje de hoy, tiene que ver sobre el tema de la soberanía y la discusión de una posible eventual intervención militar internacional en Venezuela. Quienes rechazan esta posibilidad, porque hasta hoy no sabemos si eso es algo que efectivamente va a ocurrir, cuándo va a ocurrir o cómo va a ser, quienes rechazan este escenario argumentan, usan la idea de la soberanía, del principio que aplica y que la doctrina del derecho público usa sobre la autodeterminación de los pueblos. Pero, ¿qué es la soberanía? La soberanía es, según lo que hemos estudiado y lo que hemos aprendido y lo que el consenso, el acuerdo que hay entre los diferentes filósofos doctrinarios, uno de los cuales no dudaría en citar a Antonio García Trevijano, la soberanía es el monopolio que tiene el Estado sobre la violencia. Esa es la soberanía. Por eso es una entelequia, es una ficción hablar de soberanía popular. No hay pueblo soberano, hay pueblos libres. El soberano es el Estado que representa a la nación, porque el Estado tiene el monopolio de las armas. Entonces, el concepto de soberanía se ha confundido y se ha mezclado por intereses y por manipulaciones estrictamente políticas con un criterio, que no principio, de autodeterminación de los pueblos. Pero esto ha degenerado en una especie de inmunidad que se degenera más aún en impunidad de estados que se convierten en estados forajidos, en estados fallidos, que no representan la ley ni siquiera para sus propios ciudadanos. Entonces, en nombre de esa soberanía, entre comillas, se dice que ningún país puede intervenir en los asuntos internos de otro. En una comunidad de naciones basada en el equilibrio, el respeto al derecho que tiene cada pueblo de darse el gobierno que quiera, esto es por supuesto, eso debe ser un principio que se aplique. Pero ¿qué pasa cuando en nombre de esa soberanía, en nombre de esa idea, de ese criterio de autodeterminación, un Estado comienza a masacrar y a atacar a sus propios ciudadanos? ¿Qué pasa cuando ese Estado se convierte en un Estado fallido, con un gobierno forajido, que es una agencia para el crimen? No solamente para el crimen internacional, sino para el crimen en contra de su propia población civil. Entonces, este es un tema que es importante abordarlo, porque pareciera que, de acuerdo a esta visión, la soberanía es un principio sacrosanto que justifica que un Estado como el Estado chavista en Venezuela pueda masacrar a su población civil, pueda llevar a miles y cientos de miles de personas a morir de hambre, a morir porque no hay medicinas, y muchos otros a morir simplemente porque las balas y las armas de la República están en manos de personas que defienden una ideología política y que están dispuestas a matar y a asesinar a sus conciudadanos para imponer su criterio político. Entonces, en nombre de esa idea de soberanía, ¿quiere esto decir que los países, que la comunidad internacional, pero más específicamente los países vecinos de Venezuela, Brasil, Colombia, los países hermanos de Venezuela, por ejemplo, Perú, Argentina, deben permanecer indiferentes
frente a lo que está pasando en Venezuela simplemente porque hay una idea, un principio sacrosanto de soberanía, donde en función de ello no importa lo que esté pasando dentro de Venezuela, como eso es dentro del país, nadie debe meterse en los asuntos internos de otro país. ¿Deben nuestros países vecinos y hermanos permanecer indiferentes mientras la gente muere de hambre, muere víctima de las balas asesinas de bandas armadas o simplemente muere de mengua? ¿Es esa la manera como se construye una comunidad de naciones? Entonces, esto debe llevar a una discusión más sincera. Al chavismo, por supuesto, le conviene la adoración fetichista de una entelequia llamada soberanía que no existe, porque en Venezuela no hay separación de poderes, porque en Venezuela en realidad todos los poderes están concentrados en una pandilla que controla los resortes que permiten que ellos tengan todo el poder, son la minoría que se impone sobre la inmensa mayoría. ¿Cómo se puede hablar de soberanía? ¿Cómo se puede hablar de un pueblo soberano? Que ya hemos dicho, no hay pueblo soberano sino Estado soberano. Pero ¿cómo se puede hablar de que hay un principio de autodeterminación cuando ni siquiera se le permite a los venezolanos expresarse de manera libre, con garantías constitucionales y con garantías democráticas? No hay soberanía. Lo que hay es un Estado represor, un Estado corrupto, un narcoestado que ha tomado por asalto el poder y que se ha creado su propia legalidad para justificar el crimen y en nombre de esa legalidad chantajea al pueblo venezolano por una parte y a la comunidad internacional diciéndoles somos soberanos y como somos soberanos nadie puede intervenir acá. Frente a esa entelequia, frente a esa ficción de soberanía, que es una idea falsa, porque Venezuela es un país hoy por hoy que está sometido a una dictadura. No hay pueblo soberano, pero es un país y es un pueblo que lucha para ser libre. Esa entelequia, esa ficción de soberanía no puede estar nunca jamás por encima del derecho a la vida. El bien supremo, el bien universal, el derecho a la vida es sagrado y es universalmente defendido por doctrinas, por constituciones, por filosofías, por ideologías. Nunca puede estar el objetivo inmediato de no inmiscuirse en los asuntos internos de otro Estado por encima del derecho que tienen miles y millones de personas, en este caso en Venezuela, a defender la vida. Entonces, frente a esa contradicción, es que nosotros hemos venido explicando cuáles pueden ser las consecuencias de una posible intervención militar internacional en Venezuela. No porque estemos abogando de que sea la mejor solución, sino porque hemos visto que el desarrollo de los acontecimientos nos conduce, pareciera, irreversiblemente en esa dirección. Pero ese es solamente un escenario. Ese es un escenario que puede ser cambiado por las mismas Fuerzas Armadas venezolanas, por las Fuerzas Armadas, por sectores importantes de las Fuerzas Armadas que podrían perfectamente, en lugar de defender esa ficción de soberanía, defender el bien supremo y sagrado de la libertad, de la justicia y de la vida de sus propios conciudadanos. Por eso hemos dicho que si ocurre una fractura militar, si en el contexto de esta grave crisis política existe un levantamiento institucional en el seno de las Fuerzas Armadas venezolanas, esa fractura militar le ahorraría al país la vergüenza que significaría el accidente histórico de una intervención militar multinacional que, de ser necesaria, por supuesto, debería ocurrir para detener de manera inmediata la masacre y la tragedia, el genocidio que se está cometiendo en contra del pueblo venezolano. Si no hay esta fractura militar, si no hay este levantamiento, pues yo creo de verdad que los países vecinos y los países hermanos en América Latina no pueden ser indiferentes y entonces la discusión será cómo debe ocurrir
esta intervención militar multinacional de una manera que se le respete a los venezolanos el derecho a establecer y a consagrar su propia forma de Estado y los términos en los cuales va a ejercer su propia libertad. Este llamado a las Fuerzas Armadas ha sido hecho en muchas oportunidades por personas de reconocida trayectoria política como Alberto Franceschi. Ayer justamente él lo explicaba en un Periscope, ideas y proyecciones con las cuales estamos de acuerdo. Anoche pudimos ver, por ejemplo, también otro video de Diego Arria, donde ambos, de manera, con su propio estilo, insisten en hacer un llamado a la Fuerza Armada venezolana, a esos sectores institucionales que podrían revertir el curso de estos acontecimientos y ahorrarle al país esta grave situación. Pero lo importante es entender que si esta fractura militar no ocurre, los países hermanos, los países vecinos de Venezuela, no pueden esconderse en una falsa idea de soberanía para ser indiferentes. Deben intervenir activamente, en forma inmediata, para corregir una grave injusticia, porque lo importante en realidad es defender el derecho, el bien supremo que tienen y al cual deben tener acceso todos los venezolanos con garantías, que es el bien de la libertad y por encima de ello el derecho a la vida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les pido que por favor hagan circular este mensaje.